Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre tosferina y síndrome Cocker-Luchoide. Bueno, la tosferina es una enfermedad respiratoria de origen bacteriano que es inmunoprevenible. Se genera por las toxinas que dicha bacteria va a liberar. Es muy contagiosa y la gente más afectada, las personas más afectadas, casi siempre son los bebés menores de 1 año, niños en general. ¿Qué la produce? Hay 2 tipos de presentación, está la tosferina como tal y el otro es el síndrome Cocker-Luchoide. La tosferina es la principal de la que vamos a hablar, se produce por una bacteria que se llama Bordetella parapertussis y otra que es Bordetella parapertussis. La más común es esta primera, Bordetella pertussis. El síndrome Cocker-Luchoide es similar a la tosferina, tiene síntomas muy parecidos, pero la intensidad es menor y la diferencia grande es en los microorganismos que la producen. Este síndrome lo producen virus, a diferencia de la otra que es una bacteria, como el virus incital respiratorio, el parainfluenza 1, 2, 3, el influenza A y B, el adenovirus y el metaneumovirus. Y hay otras bacterias atípicas que es raro que dé por bacterias, que sería el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Bueno, cuando llega la Bordetella pertussis se generan 2 toxinas. Ella empieza a hacer cosas y libera toxinas que son desechos. Uno es el factor promotor de linfocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Es una toxina que me va a aumentar la cantidad de células de defensa, que eso me genera pues otra cantidad de cosas. Y la citocina traqueal, que me genera parálisis ciliar, que ahorita les explico. Bueno, los cilios son unas membranitas, como se ve aquí en esta fotico, son unos pelitos, como una especie de pelitos que se encargan de empujar el moco, microorganismos, etcétera, desde las vías aéreas más bajitas, por allá en el fondo del pulmón, hasta la tráquea y las vías aéreas altas. Eso hace que el moco que esté por ahí vaya saliendo, pero como están paralizadas, entonces eso me genera otras complicaciones. Entonces se van a ver cambios en todo el tejido de la vía aérea. Va a haber congestión de la mucosa bronquial e infiltración de polimorfonucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que la mucosa bronquial, es decir, el tejido alrededor de los bronquios, se va a poner como hinchadito, va a haber muchas células de defensa que van a estar allá como batallando contra las bacterias. Va a haber hiperplasia linfoide, peribronquial y necrosis del epitelio respiratorio en las capas medias basales. O sea, simplemente de esa batalla que se está generando se va a dañar el tejido de los bronquios, que eso va a generar más inflamación y mucho más moco y otros residuos que no van a hacer sino estorbar ahí. Va a haber obstrucción de la vía aérea por esos detritos celulares, moco y atelectasias. Todos esos residuos que se están generando, más el daño del tejido, más la inflamación, me generan obstrucción. Es decir, se me va a generar una masa de cosas allá que no hace sino estorbar, que a lo último va a ser tan grande que me va a obstruir los bronquios. Los bronquios, recuerden que son como una manguerita. Entonces, si se obstruye esa luz, no va a pasar aire por ahí, entonces se genera una atelectasia, que es precisamente eso, que un pedacito de pulmón se va a colapsar porque no le va a entrar aire, porque la entrada está taponada con un montón de cosas que no deja de entrar absolutamente nada. Entonces ese pedacito de pulmón se desinfla. Como todo eso se va a quedar ahí estorbando, porque los cilios, que son los que son como los que se encargan de barrer todo eso, no están funcionando, eso se vuelve una oportunidad para que otras bacterias crezcan. Entonces eso me da neumonía, que eso es una complicación. Cuando alguien tiene tosferina, digamos Pedrita es una bebé, tiene una hermanita que se llama Juanita,
Juanita es la más grande, tiene un añito, y Pedrita tiene 2 meses. Juanita tiene gripa o le está empezando una tosferina, por ejemplo. Ella tos, estornuda, entonces va a salir un montón de gotitas de saliva que puede que no sean muy grandes, pero eso se queda flotando en el aire. Entonces la bebecita les va a aspirar y se va a colonizar. La colonización, ¿qué es? Todas estas bacteriecitas se van a ir acumulando, ellos van a estar allá felices, van a hacer fiestas, se van a reproducir y se genera la replicación, que se reproducen y se va llenando todo de bacterias. Como hay tantas, entonces van a aumentar la cantidad de glóbulos blancos, que son los que defienden, más la parálisis de los cilios, o sea, estos pelitos, y todo el montón de bacterias que se van quedando ahí a vivir, va a hacer que ese moco, que es como la casa de todos ellos, donde están allá como en esa piscina nadando, se espese, y al espesarse va a ser muy difícil que salga. Aparte de eso, toda la bacteria, las toxinas y todo lo que se suelta ahí va a generar que el tejido se vaya muriendo, lo que se le está diciendo ahorita. Todo esto junto, como está ya estorbando, no sirve para nada, el cuerpo necesita sacarlo. La única forma de sacarlo es con tos. Entonces empiezan los accesos de tos, que son toses que tose tanto que no alcanza a llegar oxígeno, que se traduce en hipoxemia. Entonces esa hipoxemia genera otra cantidad de complicaciones. Toda esta cantidad de cosas estorbando, como les decía, va a generar neumonías y atelectasias. ¿Cómo se presenta todo? Uno que ve cuando a alguien le da una tosferina. Entonces, primero se inicia todo en un periodo de incubación de 7 días. Volvemos al ejemplo de la bebé de ahorita. La hermanita le tosió encima, entonces ella se aspiró todas esas gotitas llenas de bacterias. En todo el periodo en que ellas se van para el pulmón, que están amañadas allá, empiezan a reproducirse, en promedio pasan 7 días donde uno dice que está en incubación. Cuando ya empiezan a aparecer todos los síntomas, se dice que son 3 fases: una fase catarral, una fase paroxística y una de convalecencia. En la catarral se empieza a ver una gripa común que dura entre 1 a 2 semanas, donde hay tos, pero es una tos más bien normalita, es poquita, hay fiebre, hay mucha congestión nasal, pero parece una gripa normal. En la parte paroxística dura más o menos 4 semanas, va a haber una tos ya más severa, que son los accesos característicos de la tosferina, entre 5 y 20 o hasta más toses así seguiditas sin respirar, para tratar de sacar esos tapones de moco. Va a haber un estridor, que es un ruido como agudo, como que no entra el aire, como que está tapado, ¿cierto? Va a haber hipoxia y va a haber cianosis, es decir, los niños se les van a poner la boquita moradita o azulita, las uñitas, si están muy chiquitas las manitos, la plantica de los pies, y también puede generar convulsiones y vómito, o sea, de toser tanto se vomita o empiezan a convulsionar. Va a haber edema palpebral, que es que se pone como donde están las ojeras, eso se pone como hinchadito, y puede haber hemorragia subconjuntival, es decir, como que se brotan las venitas de los ojos y los ojos se les ponen rojos y se ponen como llorositos, como cuando uno tiene, cuando se le mete como un sucio al ojo, algo que le irrita, se pone así. A veces esos vasitos se revientan, entonces el ojito queda rojo completamente y es porque hubo una pequeña hemorragia chiquitica ahí. La parte de la convalecencia es más o menos de 2 semanas, las crisis ya van a ser más espaciadas, la tos no va a ser tan violenta, pero persiste, es rebelde, no se quita rápido, puede durar algunos meses e incluso puede reaparecer por culpa de otra gripa normal que le dio, 4 semanas después. Cuando hay niños muy pequeñitos, a veces no se escucha el estridor, puede que se escuche más cuando los niños son más grandecitos. Y cuando son también chiquiticos es común que se generen apneas y bradicardias después de la tos, es decir, tosió tanto
los músculos se cansaron, el niño dejó de respirar un ratico. Eso hace también que el corazón disminuya la velocidad con que late. Entonces, en ese periodo donde no llega oxígeno de nada, pueden haber complicaciones en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, básicamente. Como complicaciones, ya les he mencionado varias veces la neumonía. Por lo mismo, se acumulan diferentes bacterias, aprovechan que tienen ese medio allá, les gusta esa cantidad de moco, les gusta pues como aprovecharse de la situación, entonces empiezan a complicarse con síntomas de neumonía, que es lo que genera la mayoría de muertes en los niños más pequeños. Van a haber atelectasias también, porque como ya les expliqué antes, va a haber cierta cantidad de moco estorbando, obstruyendo los bronquios, entonces pedacitos del pulmón se van a desinflar. Pueden haber neumotoras, es decir, que de tanta presión, cuando se tose se genera una presión muy fuerte, pueden haber rupturas del pulmón, entonces escapa aire, entonces ese aire hace que el pulmoncito del lado se aplaste y genera otra cantidad de complicaciones. También se pueden presentar otitis y bronquiectasias. En el sistema nervioso central, mientras más pequeño sea el niño, mayores riesgos hay. Puede haber hipoacusia, o sea que no escuche bien, parálisis cerebral y retardo mental. Todo por culpa de los periodos de apnea o de poco oxígeno que no llega al cerebro. Otras complicaciones puede ser hemorragia intracraneal, eso quiere decir que van a haber derrames en el cerebro porque se genera mucha presión a la hora de toser, entonces eso revienta vasitos sanguíneos y se generan hemorragias. Puede haber prolapso rectal, pueden haber hernias, y también se puede complicar pues la parte metabólica con los electrolitos. El diagnóstico, se toma una muestra de sangre donde se contabiliza la cantidad de células de defensa, que se está por arriba de 20.000, es muy común pues en la tosferina, entonces eso da una impresión de que puede ser tosferina. También se toma un aspirado nasofaringio, es decir, se toma una muestrecita del moco que hay en la nariz para hacer un cultivo y para ver si está la bacteria que es la que genera la tosferina. Y también se toman rayos X de tórax para detectar si hay atelectasias o si se complicó con una neumonía. Bueno, ¿con qué se puede diferenciar la tosferina? Con el síndrome coqueluchoide, que es muy similar, pero no tan grave y se genera por otros microorganismos. También se puede diferenciar o se puede confundir con una tuberculosis, una neumonía, pueden haber tumorcitos en el tórax, fibrosis quística, bronquiolitis o asma. El tratamiento se emplean antibióticos para disminuir la intensidad y la duración de los síntomas, también la parte contagiosa, es decir, tratar de que no se esparza, que otras personas no se contagien. También se aísla a la persona por 5 días durante el tratamiento antibiótico para que no contagie a los demás pacientes. Se debe hospitalizar, hay que hidratar muy bien al paciente, darle mucho líquido, vigilar la parte nutricional que no se vaya a deshidratar, y oxigenoterapia de que sea necesaria. Tenemos que cuidar el cerebro. En ocasiones cuando hay tanta tos y no se llega a suficiente oxígeno, necesitamos dar extra para evitar cianosis, para evitar hipoxemia, para cuidar el cerebro y las demás células que no se mueran por falta de luz. Esta parte ya corresponde a terapia respiratoria. Para los terapeutas se deben aspirar las secreciones, drenaje postural después de la tos. Se pueden administrar antitusígenos, todo con autorización médica, corticoides sistémicos, es decir, para disminuir la inflamación, o inhalados, broncodilatadores e inhaladores. Los esteroides se usan cuando el cuadro, pues los síntomas y todo es muy grave. Y en las apneas
si son muy frecuentes en los pequeñitos, se debe usar cafeína para que se evite en la mayor medida las apneas. No, se tilda. Está pensando. Ay, ¿qué es esto? Ignórenlo, no le presten atención. Sigamos aquí. Para prevenir, importantísimo la vacunación. Se debe hacer a los 2 meses, 2 dosis con intervalos de 2 meses cada una, refuerzo al año, en la tercera dosis una quinta dosis a los 4 años. Súper importante la vacunación para prevenir. Se hace con la DTaP, que es la vacuna para proteger contra la tosferina, la difteria y el tétanos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad, que hayan entendido. Si hay dudas o algo, no duden en dejarlo en los comentarios. Procuraré por responderles de la forma más sencilla posible. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.